canal de YouTube, lo que tengo acá en mis manos. Yo le comento a la audiencia que nos sigue por el aire del 89.3. Es una camiseta de Lanús, que es una reliquia, porque se le notan los años, y el número 6 de José Nacional, uno de los grandes de la historia del Club Atlético Lanús. Y a quien tenemos hoy de invitado en el estudio es Marcelo Calvente, periodista, investigador de la historia del Club Atlético Lanús. En los primeros días del 2025 lo tuvimos aquí en Abrir la Cancha. Lo volvemos a convocar porque nos quedaron tantos temas por hablar. Marcelo, bienvenido a Abrir la Cancha. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy a gusto de estar acá. La verdad, acá en esta radio se habla mucho de la historia del fútbol. Y a mí me parece que el fútbol es un fenómeno extraordinario, pero la historia que tiene y el recorrido de este juego desde que se empezó a patear de puntín por medio de los ingleses, muchos que vivían en Buenos Aires y en Rosario y en Montevideo, desde ahí hasta acá corre y correrá un montón de agua y muchas cosas pasaron. Es verdad eso, es verdad. Ya no se le pega de puntín. No. Y hubo grandes goleadores que le pegaban de puntín. Claro. Romario, por ejemplo. Romario le pegaba de puntín a la pelota. Definía así el área, toc. Sí, y aparte yo me animo a decirte algo más. Porque Romario lo efectuó como un recurso. Claro. Para no tener que aplicar un recorrido demasiado largo y poder sacar ventaja de un remate de puntín. Pero los que empezaron se apasionaban con un juego al que tampoco sabían jugar y que iban aprendiendo a la medida que se volvían locos. Es cierto eso, ¿no? Claro. Es cierto. Si uno tuviera la máquina del tiempo, porque lamentablemente el archivo fílmico de nuestro país tiene muy poco registro del fútbol argentino de los años 20, 30. Pedacitos. Alguno me dirá, era muy caro filmar en aquellos días. Es cierto eso, pero no estuvo esa visión, tal vez, de tener un registro mucho más amplio. Y otra cosa, no es lo mismo filmar en 1910, en 1920 o en 1901. No, ni hablar. Digo para tal vez tener mayor percepción del fútbol argentino, del juego en aquellos días. Del juego, ¿no? De cómo eran los sistemas tácticos, que mucho se habla y en verdad a veces se falla en eso, pero sobre todo del juego también, cómo se le pegaba la pelota. El otro día veía una imagen de un River Boca del año 40 y tanto, que ahí sí, con sucesos argentinos, había ya mayor cantidad de imágenes, y la pelota tenía un conejo adentro. Yo no tengo ninguna duda que durante décadas a la pelota se le pegó de puntín. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que la gambeta se inventó en el Río de la Plata. Sí. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con quiénes eran los que mirando jugar a los ingleses, y siendo porteños o bonaerenses, viendo jugar a los ingleses, decían, yo también quiero jugar. Pero esos pibes trabajaban con el campo, trabajaban con la agricultura, entonces eran rústicos, pero a la vez que le pegaban de puntín como le pegaban los ingleses, ellos también eran hombres que iban con los caballos, con la doma, el amague, la gambeta. Todo tiene que ver con esas tareas de campo-ciudad que se desarrollaban en los puertos y en Buenos Aires por sobre todo. Es muy interesante el tema. Yo creo que hay un tema muy poco explorado cuando hablamos de la historia del fútbol en la Argentina, que tiene que ver con el encuentro. La historia oficial nos habla del English High School, del Alumni, de Watson Houghton, de los hermanos Brown, de los ingleses. ¿Pero qué ingleses? Digo, Watson Houghton y los hermanos Brown iban a un colegio de la elite británica. Muy caro. Ingleses de segunda, ingleses de tercera, que llegaban a este país porque conocían la tecnología, conocían la máquina. Sí. ¿Y con quién jugaban? Con el morocho del Arrabal. Creo que esa mixtura es la que crea primero un concepto de club muy propio, muy argentino, y después una nueva idea del juego. Sí, yo diría simultáneamente lo mismo pasó
en Montevideo y en Rosario, simultáneamente. Un triángulo Claro. triángulo que... Por eso el fútbol después, el resto de las provincias, tarda bastante más. Pero además hay algo increíble. Lo jugaban los ingleses, lo miraban los porteños y eso duró poquito. Porque los porteñitos lo veían y ellos también querían. Pero a la hora de jugar eran distintos porque se habían formado de otra manera. Porque no tenían esa lectura de la vida que tenía el inglés de la caballerosidad deportiva. No. Para los ingleses, cuando los porteñitos empezaron con los amagues, les estaban faltando el respeto. Era trampa. Totalmente. Era la trampa. Y, por eso no los querían. No te puedo, por el físico no te voy a ganar. Te tengo que gambetear. Claro. Extraordinario. Extraordinario como el 2025 de Lanús. Yo lamento tanto que el fin de semana que Lanús se consagró campeón de la Sudamericana, una gesta deportiva enorme, inmensa, se estuvo hablando más del no pasillo de Estudiantes en Arroyito que del campeonato de Lanús. Bueno, son los tiempos que corren, ¿eh? Es un poco lo que estábamos charlando en la apertura del programa. Fue una gesta deportiva grandota la de Lanús. Impresionante. Yo estoy convencido de que hay un antes y un después, que esto no es un triunfo más. Lanús tiene varias conquistas, siempre digo lo mismo. Vos agarrás una foto de la década del 50, de la década del 60 y encontrás tribunas repletas. Ninguno de esos tipos que eran fanas de Lanús como yo tuvieron la suerte de verlo campeón y casi ninguno de verlo cerca, que fueron los del 56, los Globetrotters que estuvieron más cerca y terminaron bastante lejos. Pero todos esos hinchas de Lanús jamás imaginaron este presente. Porque Lanús es aquel club que yo vi en el sub y baja. No fue en un tiempo muy distante a mi infancia y mi juventud, donde Lanús subía, bajaba, cuando jugó en la C. Bueno, es otra cosa Lanús. Todo eso le da la historia de Lanús. Y a este presente esplendoroso le da un valor, digamos, extraordinario en cuanto a lo que significa para un hincha granate conocer la historia y saber qué pasó. Porque en otros clubes prácticamente la historia es más sencilla, es todo lineal. Lo de Lanús fue revolucionario e increíble. Bueno, ya nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero volviendo a este 2025 que se fue hace horas nada más, y la consagración de Lanús en la Sudamericana, ¿cuánto hemos escuchado en estos últimos años que a los brasileños no le podemos ganar, que el presupuesto, que las inversiones, que las sociedades anónimas deportivas, cada uno tira agua para su molino en todo esto? En la Sudamericana, Lanús le ganó a Vasco da Gama en la fase de grupos, le ganó a Fluminense, y en la final, Atlético Mineiro. Y todo esto pasó. Se cargó a 3. Pero todo esto pasó mientras una gran parte del público de Lanús criticaba al técnico, criticaba al equipo, porque hay que decir las cosas como son. Sí, no, lo del técnico lo hablamos muchas veces aquí en Abrir la Cancha. Lo del público de Lanús, o por lo menos un sector, como Mauricio Pellegrino, era algo, por lo menos para que lo veíamos desde afuera, incomprensible. Un equipo sólido, te puede gustar o no la propuesta, pero un equipo sólido que cumplía objetivos y era muy resistido. Es que hay varios milagros que se metieron en una bolsa y llegaron a ese partido final en Paraguay. El partido con Central Córdoba. Y varios, porque digamos, todo lo de Lanús fue acompañado un poco por la fortuna y por lo épico, pero por sobre todas las cosas, el rendimiento de los futbolistas. Para ser específico, la dupla que hacían Carlos Izquierdos y Muñoz era un peligro para el arco de Lanús. Ya empezaba a crecer la figura del arquero, pero la defensa central de Lanús, con Muñoz y con Izquierdos, y cuando jugaba Canales, que era otro Canales, que lo cambiaron, pero también era un problema porque Lanús era muy débil en el centro de la defensa.
Y después lo mismo, los laterales fueron creciendo con el tiempo. El equipo, lo que era discutido Cardoso, que fue uno de los jugadores importantes en el equilibrio, lo que eran discutido el resto de los jugadores de la zona media, e inclusive era discutido Marcelino Moreno. No lo podés discutir. Al Claro. paraguayo no lo podés discutir, es un crack. Pero lo que pasa es que Lanús es así también, ¿no? Un poco, uno lo conoce porque es la casa de uno, pero hay jugadores se produjo un milagro individual que generó un milagro colectivo. ¿Por qué? Porque cómo se acomodaron estas cosas que yo te estaba contando sobre la marcha, no es fácil explicarlo. Cómo Izquierdos y Canale terminaron siendo una dupla prácticamente invencible, no es tan sencillo de explicar, porque claro, vos cuando tenés una opinión y la tenés que cambiar, te cuesta. Yo, digamos, siempre vi a este equipo como que no tenía muchos argumentos como para pelear un título. Pero algo pasó, algo mágico se dio, porque no es casual la cantidad de gente que viajó, que se hipotecó a sí mismo para estar en esa final. ¿Conocés casos de gente que... Mucha gente. Que tuvo que dejar tal vez una Ilógico. guita que tenía reservada para otra cosa, para arreglar la casa, Vos viste cómo es el para fútbol. irse tal vez de vacaciones con la familia. Y dijo, mire muchachos, mira, le dice a la mujer, le dice a los hijos, me voy a ver la final Asunción. Lanús es un equipo grande, digamos, de los chicos grande, pero muy identificado con una ciudad que también tiene pasado de trabajadores y una ciudad que tiene sus altibajos y sus distintas diferencias de clase, ¿no? Está claro que todos los que pudieron fueron y algunos que no pudieron o que no debieron poder también fueron. Es decir, fue un contagio de fe, de esperanza, casi religioso, que, digamos, con el fútbol mucho no tiene que ver si no lo pensás mucho. Si lo pensás, te das cuenta que es el fútbol así. Pero fue increíble porque hubo más de 20.000 hinchas de Lanús. No acá nomás, en Asunción. Y para ver un equipo que en el sentir general no tenía demasiadas chances. Si eso no es un milagro, y si eso no es un parteaguas, decime dónde lo vas a encontrar, porque a mí me parece que este Lanús que volvió campeón del Paraguay es un antes y después. A ver, te meto en la polémica histórica entonces. Sí, a ver. A ver, Lanús desde el 96 ha cosechado títulos. Ese fue el primero, la Hay Conmebol. Hay una Conmebol, hay un campeonato de primera división del 2007 festejado. Muy importante. Como pocas veces en el fútbol argentino se festejó un campeonato. Por el equipo y por el técnico. En el 2016, Lanús se consagró campeón en una final de galera y bastón en el Monumental. No ha recibido ese equipo todo lo que mereció, porque ni antes, por lo menos en lo que yo recuerde, ni después se volvió a jugar de esa forma. Ni Lanús, ni ningún otro equipo. Recordemos cómo era. La pelota salía de la mano del arquero y llegaba al arco rival a medida que los jugadores se la iban pasando. Nadie la reventaba, nadie la dividía, nadie la perdía, sino más. Y así Lanús salió campeón. Después se fue el técnico, que recordémoslo, era Jorge Almirón, y no volvimos a jugar de esa forma y no volví a ver a ningún otro equipo que juegue de la misma manera. Es como le decían, la mexicana, esa forma de jugar. Si te sale bien, es maravilloso. Claro. Y si no, agarrate. Pero un equipo que jugaba hermoso. Espectacular. Que siempre tenía un jugador libre. Siempre de ese Lanús, que fue finalista al año siguiente de la Copa Libertadores de América, tenía un jugador libre. Ahora, te pregunto, con una sudamericana también en el 2013. Y ganó la Copa con River y la ganó ese mismo año. Fueron 3 trofeos. Cambian los nombres y yo no me acuerdo los nombres de los títulos. Pero ese mismo equipo ganó el torneo y después ganó una final con Racing, que fue un invento porque Racing
había quedado Le colgado. ganó sobre la hora en Avellaneda. Claro, Sí, le había sí. quedado colgado un campeonato que tenía que jugar por haber ganado un torneo corto y justo apareció el triunfo de Lanús y se jugó eso, y con River se jugó otra de las copas que se inventaban en ese momento, que enfrentaba al campeón de una cosa con el campeón de otra. Pero también a River le ganamos 3-0. Bueno, Marcelo, te meto ahora sí en un problema. En un problema. A ver, siempre es ingrato hacer un ranking. Es ingrato. Pero la Sudamericana del 2025, ¿en qué lugar del podio Granate está ubicado? Según tu subjetividad, según tu sentir. Es que hay muchas maneras de analizarlo o de premiarlo, si es lo que tenemos que hacer. A mí me parece que, por supuesto, aquel equipo de Almirón estuvo arriba de todo, que fue injusto el mundo del fútbol con ese equipo que no recibió todos los halagos que debía haber recibido. Sin embargo, esta enorme victoria, con un equipo mucho más limitado, con un equipo menos valioso también en cuanto a figuras, pero con un apoyo increíble, y acá no puedo dejar de meter a esa efervescencia, a esa locura, a esos 20 y pico de mil granates que fueron a verlo a Asunción y que volvieron con la alegría de haber ganado. Yo creo que en la historia de Lanús, que seguramente vendrán muchos otros títulos, y tal vez, como no, porque así es la vida y el fútbol, algunas derrotas dolorosas, a mí me parece que esta última consagración no se puede discutir como el punto más alto. Mirá vos, ¿eh? Es una sorpresa, pero... Con dolor, porque futbolísticamente me gustaba más aquel. Reitero, me parece que el fútbol en la Argentina está siendo ingrato con los clubes chicos. ¿Sí? Y yo entiendo que hay lógicas comerciales, lógicas de mercado, que una derrota de River o Boca vale más que una gran victoria, en este caso de Lanús. Pero fueron, la del 2016-2017, una expresión maravillosa de fútbol. Muy maravillosa. Importante. Única, porque aparte ningún otro, ni antes, ni después, ningún otro equipo volvió a jugar de esa manera. Por lo menos en los últimos 10 Argentina. años, de lo mejor que vi aquel Lanús del 2016-2017, porque la inercia llega a aquella Copa Libertadores de América. Pero vuelvo a señalar, la Sudamericana que ganó Lanús, con la final frente a Atlético Mineiro, con lo que significan los penales también, con el penal errado por Lautaro Acosta, que se retiraba. Qué tristeza, y tenía la gloria, que era irse con, era ideal. irse con el gol. Uno lo veía ese muchacho en el piso y era una situación dramática, hasta para quienes no somos hincha de Lanús, pero entendemos qué es lo que se estaba jugando. Y Lanús, reitero, eliminó a 3 brasileños con prosapia, con historia, con presupuestos, a la Universidad de Chile, con todo lo que se había hablado luego de aquella noche frente a Independiente, frente a un Central Córdoba que ese fue uno de los mejores rivales. Semanas atrás le había ganado al Flamengo en el Maracaná. Sí. Y creo que Central Córdoba fue el que más, entre argentinos el más complicado. Sí, fue el más complicado, sí, sin duda. Yo lo veo así. Sí. Yo digo, este equipo de Lanús no tenía el apoyo de su gente, el apoyo absoluto. No es justo decir apoyo. No tenía la convicción, el hincha de Lanús, de que este equipo podía. Y sin embargo, a medida que el equipo fue ganando, primero lo empezó a acompañar. Y después ya no podía faltar, ¿entendés? Son dos formas de acompañar. Entonces, no tenemos al mejor Lanús de la historia, pero tenemos al que hizo la gesta más grande. Y lo hizo con poco apoyo de su gente. Lo del hincha de Lanús para con Pellegrino es algo injusto. Creo que es propio de estos tiempos. Sí, porque aparte Pellegrino tiene una trayectoria muy importante como jugador y como técnico en Europa. Por supuesto, la gente mide los títulos y las consagraciones,
pero Pellegrino fue un técnico muy, muy importante para Lanús y un caballero a la hora de tener que explicar las cosas. Yo en todo este tiempo estuve presenciando y participando de las conferencias de prensa de Subeldía, de Kudelka, del ruso... de Zielinski. De Zielinski, que lo conocía de pibe porque se crió en Lanús también. Y todos fueron buenos entrenadores. Pero Pellegrino a este equipo le dio otra impronta y además de todos Pellegrino fue el más humilde, el más receptivo para las críticas y el más dedicado a explicar cuando le requerían respuestas concretas. Bien. Nos vamos a meter en el tembladeral de la historia. Estamos junto a Marcelo Calvente, periodista, investigador de la historia del Club Atlético Lanús. A ver, yo anoté aquí 4, pero podría nombrar 4 situaciones de carácter histórico de Lanús. Y hay una cuestión de épica, o de situación de épica, que me parece que vale la pena remarcar en todo esto. A ver, te voy llevando por el tiempo, ¿te parece? Dale, te quiero agradecer, porque tenés mucha confianza en lo que yo sé de historia como para hacer esto. Te lo agradezco mucho. Me pones en un brete. No, y sabés que no. Te sobra paño para salir jugando con la cabeza levantada y una vez que dejaste el tendal en el camino, tirar el cambio de frente. Como jugaba este. Como jugaba Don Pepe. Don Pepe Nacional. A ver, siempre me quedó con Lanús, siendo pibe, un pibe que fui yo, fines de los 80, comienzo de los 90, pero sobre todo a fines de los 80, en aquella temporada en la cual Lanús, en un Nacional B, 88-89, le sacaba un campo de ventaja al resto. Un equipo que en la primera rueda jugó bárbaro al fútbol, y luego, como aquellos equipos que van punteando, pero se acerca el final de campeonato y las localías son complejas, mancó al final. Y mancó en el último partido, frente a Forever en Resistencia. Y claro, la vida continúa. Perdiste el ascenso, pero hay que seguir jugando. Sí. Y en la temporada 89-90 aparece Miguel Ángel Russo en la vida de Lanús. Y tal vez nadie daba mucho por Lanús en la temporada 89-90 y terminó ascendiendo a Primera División. Un querido amigo, Alejandro Converti, Granatops, dice... un amigazo. Dice, mira, fuimos campeones de la Sudamericana, viajé a Brasil a ver una final de la Libertadores, lo vi 2 veces campeón, pero nada a mí me va a sacar la alegría que tuve aquella tarde en cancha de Quilmes. Claro. Marcelo, hablando de épica, ¿qué fue aquel Lanús de Miguel Ángel Russo? Fue muy impresionante, porque hay algo que la mayoría de los hinchas de Lanús no saben, y yo lo sé porque me lo dijo Néstor Díaz Pérez, que me brindó su amistad siempre. Me dice, ¿qué querés? Si ese equipo que fue a jugar el partido decisivo en el Chaco, le estábamos debiendo 7 meses de sueldo. Y eso la gente de Lanús no lo sabe. Aquel equipo estaba en una situación económica del club, teniendo que cumplir con la construcción del microestadio y con otras circunstancias que le impedía a los dirigentes de llevar ese dinero que los jugadores querían y necesitaban, porque no estaban jugando por la riqueza, estaban jugando por el sustento. Y lamentablemente ese equipo se quedó sin nafta en lo deportivo, porque todos sabemos que para que todo funcione, todo tiene que funcionar. Un detalle, Marcelo. Primero que estamos hablando de la época de la hiperinflación. Sí. Año 89, y sobre todo el partido final de ese campeonato, estamos hablando de un país que ardía. Totalmente. Yo tengo un recuerdo de que en aquella época los partidos se daban en diferido por el viejo Canal 2, los sábados a la noche. Yo era un pibe huérfano de fútbol, veía cualquier cosa. No es como ahora que ve fútbol en todos lados. Y siempre tengo el recuerdo esa noche de ver Lanús Estación Quequén.
Y más allá de la particularidad... De local en cancha de Lanús. Cancha de Lanús. Sí, sí. ¿No? Y más allá de la particularidad de Estación Quequén. Alguno dirá, ¿qué? Bueno, el equipo de Necochea jugó aquel viejo Nacional B. Le hizo un partidazo a Lanús que lo igualó sobre el final. Y uno veía, este equipo va a bancar en cualquier momento. Y también veías lo otro, que Lanús salía y perdía y de local empataba. Entonces, la gran ventaja que había sacado se fue acortando, hasta llegar al final, que nos tocó la desgracia de tener que ir a definir a una sucursal del infierno, que era la cancha de Chaco Forever, en Resistencia, con un equipo que estaba muy mal. No es que no querían ganar los jugadores, no es porque no les pagaban, no corrían. Es que el contexto es el mismo de todo. Si las cosas en tu casa no funcionan porque no llevas la moneda, tampoco puede ser que vos el día que tenés que jugar seas el jugador que podés ser. Eso hay que comprenderlo. Los hinchas de Lanús, a veces, muchos no lo saben tampoco esto, pero ese equipo no estaba al día y le debía muchos meses. Me lo dijo quien era el encargado de pagarle. Y llega el 89, el día después del 89, ¿no? Porque se va Roberto Rogel, que era el entrenador, y se van muchos jugadores. Y llega Miguel Ángel Russo. ¿Qué es Russo para Lanús? Mira, Miguel Russo a Lanús trajo no solo, digamos, su prestigio personal de haber sido un futbolista de selección, un jugador respetado y querido por compañeros y rivales, sino que además traía una visión que a Lanús le estaba haciendo falta, porque había pasado muchos años en el ascenso. Eran muchos años que el equipo llevaba tratando de volver, y Miguel venía de primera y de aprender todo y de conocer todo en un club como Estudiantes, que era un grande. Estudiantes para mí es un grande deportivamente desde hace mucho tiempo, y yo creo que esa sabiduría y también cierta pertenencia de haber sido un hombre cercano a los dirigentes y que había vivido en la ciudad de Lanús, yo creo que todo eso ayudó mucho a que el equipo se pudiera ir armando. Él trajo a algunos jugadores, a otros los hizo conseguir sabiendo a quién buscaba, y yo creo que fue armando un equipo que no le sobraba lujo ni mucho menos, pero tenía a un gran jugador. El uruguayo. Ese era uno, y había otro, que era Héctor Enrique, que estaba en Lanús, que volvió a Lanús no en el 88, ¿no? Pero cuando Lanús pierde, Lanús sube y baja. El gran equipo lo arma en la siguiente, cuando tiene que volver a primera, y ahí tiene, además del uruguayo, lo tiene Héctor Enrique. Y a Héctor Baillié, que también le había dado una vuelta enorme. Lanús subió, bajó y volvió a subir, y ahí recién, en la segunda etapa, es donde se queda para siempre y no vuelve a bajar. Estamos junto a Marcelo Calvente, transitando la historia Granate, la historia del Club Atlético Lanús. ¿Granate o rojo? No, siempre fue Granate. Granate. Siempre. En esa época la palabra Granate era sinónimo de rojo. Pero el Club Lanús nació rojo oscuro, para que quede claro. Rojo subido. Claro, porque había un par de personas en la comisión directiva que eran gente con estudios. Había un arquitecto que fue el arquitecto Pointis, uno de los que creó el escudo y el que eligió los colores para diferenciarse un poco, pero como todo, era un color que no era tan fácil de conseguir. Así no. Todo, claro. Al principio fue, pero en la estructura de nacimiento es el Granate. Es cierto que volviendo al 88-89, que creo que fue una frustración para el mundo Lanús, que había una empresa, Adidas, vamos a decirlo, que le hacía la ropa a Lanús. Sí, en el 87 fue. Jugaban de rojo, sí, porque
Adidas Huracán parecíamos. no tenía granate, no tenía tinta granate, por decirlo de alguna manera. 87-88. ¿Es cierto eso? Sí, la empresa, yo no me acuerdo si era la misma Adidas. Sí, era Adidas. Pero la empresa no tenía el granate. Durante todo ese año, Lanús jugó de blanco y rojo. Que fue mejor que jugar de rojo y blanco, ¿no? Para la historia de Lanús. Porque, digamos, Lanús, el blanco está identificado. Ahora salir a jugar de rojo hubiese sido demasiado. Demasiado, ¿no? Claro. Marcelo, volvamos al componente heroico, que vos me lo habías señalado fuera del aire y me pareció un eje interesante. Reitero, para un Lanús que se consagró campeón de la Sudamericana y que poco se habló. A ver, yo entiendo que Racing tiene una dimensión nacional que es enorme. Y cuando Racing en Asunción, en diciembre del 2024, se consagró campeón, el fútbol argentino no habló de otra cosa. Y tal vez se ha sido injusto con Lanús. Bueno, tal vez no, se ha sido injusto con Lanús. ¿Sabes en qué pensaba? Que en el 96, en el ya muy lejano 1996, digo esto porque en diciembre se van a cumplir 30 años. 30 años. Sí. Lanús se consagró campeón de lo que era el tercer... La Sudamericana. Era la Copa Conmebol, pero no existía, era la segunda Copa. No, la Supercopa era la segunda. Sí, pero estaba era ahí. De campeones, era otra cosa. Y Lanús se consagra campeón en Colombia. Sí. Me acuerdo que en esos días también se consagró campeón River o Vélez. Y quedó también el título de Lanús un poco diluido, ¿no? Yo te voy a contar mi experiencia personal. En lo que había sido los campeonatos de otros. Claro, pero ¿qué pasa? Ese torneo era un torneo que se le daba menos importancia. Es más, yo estoy seguro que los partidos no se televisaron hasta la etapa final. Estoy casi seguro, no recuerdo con exactitud, pero estoy convencido. Pero digo, yo me di cuenta de la importancia de ese partido frente al televisor cuando vi el estadio, que parecía una caldera. Y cuando lo vi a mi amigo La Urraca González izando la bandera como que lo veía temblar, porque lo conozco y lo conocía y sabía cómo era él ante semejante marco y la hostilidad que tenían los rivales para con Lanús. Sin embargo, además es un partido que lo arrancamos perdiendo 1-0 del principio. Y ese 1-0 nos clasificaba campeón. Y eso lo fuimos aguantando y se aguantó los 90 minutos. Fue impresionante. Pero fue la primera gran victoria a nivel internacional para Lanús, para la historia, para los viejos hinchas de Lanús. Era realmente un objetivo inalcanzable. ¿Te emocionaste? Siempre porque me vino a la memoria La Urraca. La Urraca, que vivimos en el mismo edificio, además, siempre hablaba con él, y un verdadero ídolo del club. Sí. Gran recuerdo. Un equipo que jugaba bien al fútbol. Muy bien, sí. El equipo de Héctor Cooper. Sí, señor, la verdad con un estilo de juego también. Aquel equipo también jugaba a entregar la pelota al compañero y a generar el ataque, no por pelotas aéreas, sino pelota al pie, que es lo que hizo Almirón. Bueno, tenía algunos que jugaban un poquitito, lo tenía a Hugo Morales. Ibagaza. El Caño Ibagaza. El Chupa López. Collete, el Chupa López. Sí, Siviero atrás. El tipo que jugaba muy bien. Muy buen equipo, muy buen equipo. Hay un Lanús anterior, 93-94, combativo, peleador, donde estaba Lema, donde estaba el Cuchillo González. También un equipo que a mí me gustaba mucho. Sí. Y peleó el campeonato hasta las últimas fechas. Fue un equipo que ese se armó también, que fue el Miguel Ángel Russo, el técnico que trajo a esos jugadores, a Cuchillo, a Lema. Lema estaba en el club. Pero ese equipo tenía una impronta distinta a la historia del Club Lanús. ¿Era necesario? Y sí, era necesario, porque tampoco el lirismo te da para aguantar 2 temporadas en primera. Ah, bueno, ahí tenemos una clave de por qué fue tan resistido Mauricio Pellegrino. Entonces, el club de barrio más grande del mundo es un club
preciosista en el momento del fútbol. Y está dividido, es como todo. Hay gente de distintas edades, hay gente que pasó por distintas alternativas. Yo creo que lo que más divide al hincha de Lanús es aquellos que conocimos la época de las vacas flacas y a los más jóvenes que llegaron a este mundo viendo que sus padres y ellos eran hinchas de un club grande, que capaz de darle alegrías, de crecer, de ganarle a los grandes y de pelear y ganar torneos. La mirada es otra, claro. Yo no me crié en ese mundo. Acá Pablo Pellegrino nos dice: feliz año, los mejores deseos, un lujo aprender la historia de un club al que todos miramos con admiración. Nos dice el Pele, del Club Atlético Temperley. Sí, un club vecino que también es un club grande, un club con mucha gente, con historia. La zona sur es el ferrocarril y cada estación tiene su club y todos tienen más o menos la misma antigüedad y el mismo y la misma importancia. A veces los resultados te llevan un poco más arriba o un poco más abajo. Temperley toda la vida, me lo decía mi tío Salvador Calvente, capitán del equipo de Lanús de la década del 50, del 49, 48 también. Temperley toda la vida jugó bien al fútbol, toda la vida. Cuando yo era chiquito, me decía él, y después de grande, siempre mantuvo lo mismo. Bien, ahora nos metemos en la polémica. Aquí Diego García nos dice: saludos Carlos, feliz año. Una consulta para Marcelo. El verdadero clásico de Lanús es el Club Atlético Talleres, ¿no? El clásico con Banfield, ¿lo inventaron en la década del 80? Sí, digo dos cosas. Primero, sí, definitivamente sí, a que el rival de Lanús es Talleres. Para los que no saben, Lanús y Talleres fueron obligados a fusionarse en el año 34, así como Argentinos Juniors y Atlanta. Los 4 clubes, más 2 que descendieron por decreto, que fueron Tigre y Quilmes, todo lo hicieron los dueños del fútbol de aquella época, que son los mismos de ahora, pero que vivían en otro tiempo, que eran los dirigentes de los clubes grandes. Bajaron el número de competidores, a 2 los bajaron por decreto y a 4 los obligaron a hacer 2. Eso no funcionó y bueno, Lanús fue fusionado de prepo con Talleres, pero claro, eran antagónicos desde que nacieron, pertenecían a 2 barrios distintos. No es lo mismo Lanús Este que Escalada Oeste, donde es Talleres. Y la verdad es que cada vez que jugaba de local aquel equipo, había 3 tribunas: la de los visitantes, la de Lanús y la de Talleres. Parece mentira, pero eso obviamente no podía funcionar. Ernesto Malbec, presidente de Racing en aquellos días, a fines de 1933, sentenció guillotina. Guillotina. Y bueno, alguien le tiró una soga a Lanús y a Talleres, que más o menos la pilotearon. Ni de casualidad Atlanta y Argentinos Juniors. No terminaron de jugar. No terminó la temporada. Para Quilmes y para Tigre. Descenso. Más que descenso, porque no había segunda división profesional. Los corrieron. Era un campeonato de reserva que jugaron. Guillotina, no había salvación. Pero duró un año y volvió toda la normalidad. Qué palabra normalidad, ¿eh? Sí, para el fútbol es demasiada palabra. Qué palabra normalidad. Bien, a ver, transitamos aquel 1990, el ascenso no esperado, ¿no? Cancha de Quilmes. Transitamos 89-90. El recuerdo de la Urraca González izando la bandera. Digo, pensemos también cómo cambió el fútbol en 30 años. Una final con himnos, con capitanes izando la bandera. No, pero verlo por televisión y ver cómo estaba esa cancha. Frente a Independiente Bogotá. De Santa Fe, claro. Independiente Bogotá, sí. Claro. A ver, esta cuestión de no sé si de lo heroico en este caso, pero sí in extremis. Y con algunas tramas que yo sé que vos las has escrito en algún momento. ¿Qué le pasó a Lanús para jugar una promoción? ¿Se acuerdan la promoción? Ese invento español que el fútbol argentino tuvo durante una década. ¿Por qué Lanús jugó una promoción?
con Huracán de Tres Arroyos. Sí. Bueno, ese fue el tiempo posterior a este gran equipo, porque de verdad, como vos dijiste, fue un gran equipo el que llegó a ganar la Copa Conmebol, pero que había que desarmarlo y había que tratar de realizarlo, y se demoró un poco, no se consiguió lo que se esperaba, encima vino la crisis en la Argentina. Claro, 2001. Lanús se salvó gracias a un dirigente que hincha de Lanús, que ahora no me acuerdo el apellido, éramos amigos, trabajábamos en Ferretería Francesa juntos. Era un dirigente que era un hombre de la economía, que fue conocido a nivel medios por su tarea, y Lanús iba a depositar la plata de Klimovich en un banco determinado del Uruguay. Pero le consultaron a este hombre y le dijo: no, en ese banco no, tengo malas informaciones, pónganla en este banco, que no van a tener ningún problema. Dicho y hecho, el banco al que le habían recomendado a Lanús que deposite la plata de Klimovich, que es la que salvó al club en ese momento, la venta de Klimovich al fútbol alemán, un delantero importante que tuvo el Grana, ese dinero Lanús lo pudo haber perdido si no fuera por Aldo Piñanelli, que es mirá, amigo del que estoy hablando. Un amigo, un tipo muy humilde, un crack. Éramos los únicos dos hinchas de Lanús que había en toda Ferretería Francesa. Y él me venía y me hablaba de Lanús porque era el único interlocutor. La verdad que ese hombre, con ese dato, estuvieron bien los dirigentes que lo consultaron. Porque también uno, cuando va a recibir una plata así, en un tiempo en que el Lanús no veía un billete ni de casualidad. Pensemos, ¿no? Que claro. Estamos hablando de, no sé si era 2000, 2001. Un poquito antes, sí, antes de que explote todo. Claro, por ahí. El tema era dónde pones la guita, sí. ¿no? Recordemos que 3 de diciembre del 2001, Corralito. Aparte lo pagaba un equipo alemán. El Wolfsburgo. El Wolfsburg, exactamente, el equipo de la Volkswagen. Y lo pagó una plata importante. Para Lanús fue un salvavidas, pero gigantesco. Se agarró todo el club de ese salvavidas. Y la verdad es que el destino y la plata en el Uruguay la salvó del despelote que estaba pasando acá y del Corralito. Bien, ese equipo no logra en términos deportivos zafar de la promoción y va a enfrentar a Huracán de Tres Arroyos. Alguno dirá, Huracán de Tres Arroyos, sí, jugó primera división una temporada, 2004-2005. Es increíble la historia. En un fútbol en el cual el fútbol argentino, y vuelvo a la apertura del programa, en términos económicos ha cambiado tanto en 20 años. Sí. Hay una prepotencia económica hoy. Ese Huracán de Tres Arroyos pudo jugar primera división, pudo pelear campeonato nacional B, porque había plata en Tres Arroyos. Esta es la única realidad, donde no había un mango en la categoría, no había un mango en el Nacional B. Claro, pero tenía un equipo conformado, porque ese equipo de Huracán de Tres Arroyos... Eran chacareros todos. Claro, ese equipo fue ascendiendo... De un regional profundo. Claro, ganando, se hizo un equipo, y tenía jugadores que de verdad no volvieron a jugar en el fútbol grande, pero que en ese equipo, como Izquierdo, el Novillo García, son los dos jugadores más destacados, que eran el 10 y el 9, que eran un equipo muy bravo, y Lanús, te digo la verdad, pasó de casualidad. Lanús pudo haber perdido esa promoción tranquilamente. Creo que una clave fue sacarlo a Huracán de Tres Arroyos y llevar el partido a Platense. Sí, pero no fue... Esto merece una explicación. Lanús hizo lo correcto, porque la cancha de Huracán... Para. No. Esto va a llegar a Tres Arroyos, ¿no? Claro. ¿Cómo que...? Yo seguí mucho esa historia. ¿Cómo que Huracán? Retomemos. Sí, lo digo de nuevo. ¿Cómo que Lanús hizo lo correcto? Hizo lo correcto porque los partidos de promoción son partidos de primera división para la AFA. Y la primera división tiene un mínimo de capacidad que requiere. Entonces, Huracán de Tres Arroyos quiso jugarlo en su estadio, pero fue antes de la reforma. Porque mirá que esto es muy increíble. Huracán de Tres Arroyos estuvo
poquito en primera, y en ese tiempo decidieron reformar el estadio y agrandarlo. Y lo llevaron a un número de espectadores importante, cerca de los 8.000, una cosa así, que para un estadio de una ciudad donde no hay fútbol era mucho. Pero no pudieron quedarse en primera, bajaron al Nacional B, no le daban los números porque, claro, se había desequilibrado la economía del club. Y bajaron a otra categoría. Sí, no, se fueron de nuevo al regional profundo. No, desapareció. No juega más, juega en la liga. Pero, a ver, Huracán de Tres Arroyos no tenía el estadio en condiciones para jugar un partido de promoción de primera división. No podía. Y habían decidido poner tribunas tubulares. Hay una persona que se entera y le avisa a Díaz Pérez. Le dice, mirá que están por poner tribunas tubulares. Alguien le dijo que lo podían hacer. Lanús se enteró, Díaz Pérez hizo lo que había que hacer, la AFA se enteró y Huracán de Tres Arroyos no pudo ser local en su cancha. Pero ¿qué pasa? El técnico de Huracán de Tres Arroyos había sido arquero de Platense, delantero de Platense, creo que era Ansarda. El Chavo Ansarda, El Chavo claro. Ansarda. Y el Chavo Ansarda llevó la localía a la cancha de Platense. Porque él le había ido bien ahí, porque había ganado un partido, o porque... Había sido jugador de Platense, había sido jugador de Platense, claro. Había algo con él, estaba ligado a esa cancha. Le gustaba, la quería, no sé qué pasó. Pero dio una ventaja insólita, porque Huracán de Desarrollo fue a jugar ahí de local y Lanús le metió 20.000 personas. Entonces fue visitante. No tenía equipo como para Lanús ganarle cómodamente. Pero bueno, pudo ahí con lo justito. Un partido lo empató, el otro lo ganó por la mínima y pasó. Pero la verdad que ese fue un momento clave porque estuvimos a punto de no poder, porque Lanús no tenía buen equipo. Tenía un equipo... por eso estaban en la promoción. Claro. Y los otros venían de abajo, bien. Bien, estamos junto a Marcelo Calvente en esta tarde granate de Abrir la Cancha. Sí hay una historia que yo te quiero consultar, y tiene que ver con un jugador que nombraste. A mi gusto, un crack. Y la palabra crack no es para cualquiera. No. La palabra crack hay que tenerle respeto. Quienes lo vimos jugar a Hugo Morales, sabemos que era un jugador distinto a los demás. Sí, Hugo Morales era un jugador, no era un 10 clásico de panorama, era prácticamente un delantero. Era un futbolista que tenía mucha confianza en su gambeta, un jugador que la llevaba pegadita al pie, eso que en una época era un valor del fútbol y después con el tiempo dejó de serlo porque ahora lo importante es entregarla bien. Y era un jugador, muy buena persona, aparte, buen pibe, humilde, que tenía una familia grande que era su sostén. Digamos, él sostenía a esa familia grande. Ha contado alguna vez en la charla de vestuario de Abrir la Cancha una infancia cerquita aquí de la radiográfica, en el barrio de La Boca, con un papá que se le fue pronto, con una mamá muy laburante, y el sueño era comprarle la casa, que se la termina vendiendo un compañero, Héctor Cooper. Él cuenta toda la historia, aparte, aquí en la charla de vestuario. Aparte cuando llega a Lanús se convierte en ídolo, porque ya era ídolo de Huracán. Pero es cierto, disculpa Marcelo, que decís, el Hugo Morales que aparece en Huracán en el año 91 con 16 años. Era un pibe. Era un delantero. Era delantero. Lo que pasa es que tenía demasiado manejo. Jugaba delgado como volante por izquierda. Los dos tenían sabían demasiado con la pelota para ser delanteros, ¿no? Sí. Víctor Hugo Delgado, el correntino, era un jugador fantástico. Sí. Pero para ser delantero, Hugo Morales tenía mucho manejo. Cualquier entrenador lo pone a volantear un poco con el panorama que tenía. Claro, porque aparte no tenía el porte de un delantero. Esa era la otra, digamos. Estamos hablando de un tiempo donde se chocaba más y donde vos en el área necesitabas tener jugadores con más estructura física. Y Huguito era un chico bajo y liviano. Entonces él arrancaba de atrás. Claro, había que tener un equipo armado en torno a él,
porque vos tenías que tener 3 volantes de marca para jugar con Hugo como enganche. Un fútbol que parece de mucho tiempo atrás, pero nosotros lo hemos visto. Vos sabés que extraño en un punto ese fútbol argentino con enganche. Y claro, porque el enganche era un jugador libre que iba hacia un lado o al otro. Marcelino tiene algo de eso. Sí, pero más posicional. Sí. Tiene la inteligencia de saber ubicarse, Marcelino. Es distinto, pero es un jugador de contragolpe, nato. Es jugador que necesita espacio y él resuelve con mucha inteligencia y con mucha perspicacia como para entregar la pelota a donde corresponde y en el momento exacto. Mirá cómo saltamos, ¿no? No, está bien, a Marcelino. Es parte de esto, claro, es parte de esto. Tu culpa, ¿no? Y entonces Marcelino es un jugador distinto y raro, porque no hay otro igual. Dámelo a Marcelino siempre. Y es el que va a estar libre permanentemente porque lee de una forma maravillosa el fútbol. Pues sabés que en el último programa del año pasado estuvieron 2 chicos del barrio, uno hincha de Lanús. Mirá. Eso te demuestra lo grande que somos. Y decía Ezequiel que su ídolo es Marcelino. ¿Y por qué? Y me sorprendió la respuesta. Porque el chico pensó y dijo, porque piensa. Sí, es muy inteligente para jugar. Y además... Pero me gustó que el pibe, está bien, sí, lógico. El pibe haya encontrado el yeite del juego de Marcelino. Es que los pibes de ahora se formaron escuchando... periodismo más, digamos, más profesionalizado. Nosotros en la época que escuchábamos la radio cuando éramos pibes, vos sos más joven, pero para mí era, qué sé yo, el tiempo de José María Muñoz. Y yo, digamos, tuve que aprender de los hinchas. En cambio, los chicos de ahora escuchan a algunos, no todos, ¿no? Pero algunos periodistas que tienen criterio como para explicar las características y por qué sustentar lo que dicen, cómo sustentarlo. Pero quería volver a Huguito, sí. Porque en el mejor momento de su carrera tiene una tragedia personal. Uh-huh. O sea, se le detecta un cáncer complejo, invasivo. Yo recuerdo los rumores de aquellos días. Estamos hablando de fines del año 1997. Sí. A Hugo Morales lo internan de urgencia previo a un Argentina-Uruguay. Un partido de la selección, sí. Por una eliminatoria. Estadio de la Monumental. concentración al sanatorio. De una, sí, me acuerdo. Aparte, todo lo que se habló en esos días, las desmentidas. Bueno, tiempo después Hugo Morales dice, sí, miren, atravesé un cáncer, así, así. Pero en aquel momento no se dijo eso. ¿No? En aquel momento se dijo, vos preguntabas, ¿qué pasa con Huguito? Te ponían cara. En el club mismo, ¿qué pasa con Huguito? Y no sabemos, está difícil, está jodido. Y la verdad es que se fue creando un clima de nefasto que los hinchas lo fueron recibiendo como lo que era, una noticia terrible, porque para Lanús encontrar un jugador como Huguito Morales y que encima era un pan de Dios, un pibe bárbaro, que era humilde, que es algo que en un tiempo algunos jugadores iban perdiendo. Él seguía siendo humilde, era sencillo. Y nadie te decía, Huguito se va a morir. Pero todos te lo significaban con la cara, con el tono de las respuestas. Entonces en el público de Lanús se fue generando esa sensación de que Huguito no volvía. Hasta que un día alguien dijo, está empezando a entrenar. Y alguien dijo, parece que se curó. Y alguien dijo, me parece que pronto va a volver a jugar. Y llegó el día que Huguito volvió a jugar contra San Lorenzo. Yo no recuerdo haber vivido otra jornada igual. Me acuerdo que tenía sentado al lado mío en la platea al papá del Chupa López. Me quedó ese recuerdo porque hablamos con él durante todo el partido y él obviamente estaba mucho más informado que yo porque el Chupa estaba en ese equipo. La verdad es que fue un momento increíble porque Huguito entró faltando poco y Lanús no lo iba ganando el partido. Estaba empatado. Y agarra una pelota en un córner.
una pelota que llega al área y la emboca él. No es que hizo una gran jugada, pero que haya hecho el gol y que todo el estadio estaba ahí para recibirlo a él, para verlo volver, y que haya terminado ganando el partido, fue realmente como una película. Esas películas que tienen final feliz, bueno, fue eso, porque fue increíble. Recién te decía, el árbitro Madorrán lo amonesta porque él se saca la camiseta, festeja. Yo creo que hasta la gente de San Lorenzo se alegró en parte por lo que transmitía la gente en la tribuna y el pibe en la cancha y los compañeros. Y el árbitro, después de ver el festejo que se sacó la camiseta, lo echa de la cancha. Y la verdad es que no viví otro día igual a ese. Te emocionaste. Sí. Te emocionaste. Sí. Sí, es un recuerdo muy grato para quienes lo tenemos presente, aquella noche de comienzo de 1998. Porque reitero, todo el mundo creía que el panorama era otro, claro. No había día después. Claro. Fue un milagro. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Qué grande Huguito Morales, qué jugador, esto que vos decís, qué humilde, qué persona. Qué humilde. Me acuerdo que lo llamamos varias veces aquí en la Vila Cancha. Está radicado en Corrientes. Sí, tranquilo, vive en un lugar así de... En esquina, claro, provincia de ahí Corrientes. Está, lindo lugar arriba, con río. Está tranquilo, nos contaba, con la familia, otra vida. Estamos junto a Marcelo Calvente, que es un investigador notable de la vida institucional, deportiva del Club Atlético Lanús. A ver, Marcelo, tenés una camiseta ahí delante tuyo. Te voy a pedir que la levantes, sobre todo para aquellos que nos siguen, ¿no?, a través del canal de YouTube. Guidi da Ponte Nacionales. Sí. Da Ponte Guidi Nacionales, mejor dicho. Da Ponte por derecha, Guidi, el eje central, y Nacionales que jugaba como, fíjate el número, estas de Nacionales. El 6. En aquella época era 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 5 era el 5, pero el 6 era un volante por izquierda. Y muchos dicen que Lanús, aquel partido clave que perdió contra River en el 56, muchos dicen que lo vendió. Muchos dicen que fueron para atrás. Pero lo que no saben es que River aprovechó un defecto que tenía este equipo de Lanús, y era que don Pepe Nacionales era un jugador más ofensivo que defensivo. Y Lanús, habitualmente, por su lado, daba alguna ventaja. Es decir, cuando Lanús atacaba, si lo contragolpeaban, normalmente lo agarraban mal parado. Y así fue como ese partido mítico, con cancha llena, que si Lanús ganaba, se encaminaba para poder ser campeón, pero no lo ganó, lo perdió, y a pesar de que después ganó varios partidos más, inclusive le ganó a Racing, que era otro candidato, no pudo agarrar a aquel River, que era la máquina. La maquinita. La máquina Pero de River. volviendo a ese mediocampo enorme de Lanús, Sí, Da Ponte Guidi Nacionales. Qué fantástico esos equipos que le ganan al tiempo. Sí. Porque el tiempo habitualmente vence, la muerte prevalece. Pero a mí siempre me llaman la atención aquellos equipos o aquellos, no sé, en este caso un medio campo, y sobre todo de un club no grande, que le gana el tiempo. Yo que sé, el Nene Guidi tiene una calle en Lanús. Sí. Pero hoy la tiene Ramón Cabrero también. En la misma, se cruzan en la entrada de la cancha de Lanús. Cabrero es la que era la antigua calle Arias, y Guidi es la que era la antigua Hacha. La misma calle donde nació Carlos Volante, el famoso volante. El famoso volante. Sí, pero hay algo importante de ese equipo de los Globes. Porque ese equipo, la gente lo condenó y no entendió, no fueron los hinchas genuinos. Ese equipo
que todos querían que salga campeón, que daba espectáculo, fue seguido por más hinchas que lo que habitualmente iban a la cancha, y ese fervor llegó a otros sectores que no eran los verdaderos hinchas de Lanús. Entonces, cuando Lanús perdió el partido que no tenía que perder, que era con River, que lo perdió, pero que lo pudo haber ganado, porque en una parte del partido fue dominador e iba ganando, y después hubo algunos cambios tácticos que hizo River, que descubrió esto que yo te dije, que tenía un defecto Lanús, que era para los que sabían de fútbol, era notable, que era débil por la banda izquierda. A las espaldas de Nacionales, si uno mira las jugadas que quedaron de aquel partido, que son pocas, uno va a encontrar que aparece Beltrán corriendo a lo loco entre 3 jugadores de River que le hacen el loco, justamente. ¿Por qué? Porque en ese segundo tiempo Lanús no marcó esa zona como debía y el partido lo perdió. Pero ¿qué pasa? Como llegaban a la cancha y se sumaban los hinchas no habituales, enseguida lo primero que dijeron fueron para atrás. Y aquel equipo fue condenado por la maledicencia popular de los que no estaban cerca, de los que no eran hinchas, de los que se arrimaban al nuevo fenómeno, que además llegó a sus hijos y a sus nietos. Hoy cuando discutís con alguien y le decís, dejate de joder, los Globetrotters no fueron para atrás, después siguieron ganando, perdieron un partido, y vos te das cuenta y te contestan, sí, claro, vos vas a saber más que mi abuelo, que ese día fue. Claro, iba ese día y no iba nunca. Los que fueron a ver a ese Lanús que se iba a consagrar fueron los que no pudieron aceptar la historia. Y esto fue lo que pasó con Pepe Nacionales, con Guidi, con la mayoría de esos jugadores que se mantuvieron unidos hasta el final. Nunca nadie dijo, no, la verdad es que ese partido, ninguno. Ni los que jugaban, ni los que no jugaban. Todos, inclusive se han juntado poco antes de que empiecen a morir la mayoría, se han juntado y han celebrado el tiempo que hacía que no se veían. Fue un equipo que perdió un partido. Y en aquel entonces, para un club que estaba tan ansioso de ganar un partido clave y salir campeón, y que fue rodeado por los que nunca iban, fue justamente esa clase de hinchas que se arrimaban para la época de la victoria, los que no supieron aceptar la derrota. Qué bárbaro, ¿no? Porque aquel Lanús del 56, es cierto, si lo hubiera ganado a River seguramente hubiese sido campeón. Y a pesar de que tuvo rivales difíciles, tuvo que ir a Rosario, jugó con Racing y fue ganando partidos importantes. Pero claro, a ver, estamos en un año en el cual habrá 8 campeones. 8. Claro. Hasta el año 67 había un campeón por temporada. Sí. Y hasta ese 67 justamente eran 5 los grandes y 5 los campeones. Estuvo Banfield ahí en el 51. Jugándole un mano a mano a Racing. Sí. Y estuvo Lanús en el 56. Con un equipo... Siempre por detrás de River, ¿no? Pero un equipo de altísimo vuelo técnico. Los Globetrotters es porque justamente en aquella época vinieron de visita estos jugadores extraordinarios de básquet y dieron su primer exhibición y la gente se volvió loca con eso. Y lo de Lanús era una exhibición, porque este equipo daba espectáculo. Además de que ganaban y que le ganaban a casi todos, jugaban con mucha calidad, con mucha condición técnica. Yo no los vi, sería injusto que hable, pero nací rodeado del recuerdo. Te hago una pregunta, Marcelo. Sí. Días atrás lo hablábamos con Claudio Queblaitis, hombre de la historia de Independiente. ¿Uno se puede enamorar de lo que no vio? Lo que pasa es que está buena la pregunta. Pero ¿qué pasa? Cuando vos lo que no viste ansiás tanto saberlo, valorás mucho los testimonios. Claro. Entonces, claro. Yo hay cosas de las que tengo pocos testimonios, pero son muy importantes porque aclaran lo que no podés entender. ¿Entendés? Bueno, justamente. Lo que no podés ver claro, te lo aclaran los que tuvieron una mirada de aquel momento y que tuvieron el recuerdo y que lo trasladaron. Por eso que
se pelea contra esa idea de que los Globes fueron para atrás. ¿Cómo van a ir para atrás en una época a donde la gloria estaba muy cerquita, a la mano prácticamente? Vos dijiste recién una palabra que a mí me gusta, se escucha poco, que es maledicencia. Sí, una ¿no? palabra antigua. No, pero campea, Sí. ¿no? Esta cuestión de... No, mirá, estos fueron para atrás. Pero ¿por qué fueron para atrás? ¿Por qué estás convencido que fueron típico para del atrás? hincha que no es hincha, típico del simpatizante que se acerca, típico del que ve un accidente y no baja a colaborar, baja a ver si hay mucha sangre. Es eso, porque en realidad son esa clase de hinchas. Yo me cansé de pelearme por esto. ¿Te imaginas? Se nota, ¿eh? Sí, Te nota porque claro, te porque, cambió el tono. Pero porque aparte yo hablé con unos y otros. Entonces, yo nací en Madariaga y Arias, yo era uno de los pibes que juntaba encendedores y monedas abajo de la tribuna de madera después de los partidos. Y un día hablando con un amigo, un hombre que me lleva 10 años, me dice, yo también era de los pibes que juntábamos la moneda. Le digo, discúlpame, ¿vos juntaste las monedas en el 56? Claro. ¿Y cuánto carnet encontraste? Y me acordaba de memoria. No me acuerdo si eran 5 o 6. Miles de carnet rotos. Escuché de chiquito decir que estaban alrededor de la cancha después de aquel partido que perdimos con River. Y el que sabía la verdad, sabía que no había sido así. O sea, se impuso la mentira. Pero con el tiempo fuimos trabajando los que buscamos argumentos, porque es difícil. Mejor decir no me meto en esto. Es difícil contradecir a la mayoría convencida que encima te dice, ¿y qué? ¿Y que mi abuelo me mintió? No sé si tu abuelo te mintió, pero la realidad es que eso no pasó. ¿Cómo iban acá a vender un partido en el entretiempo? Llegaron a decir, acuérdate, estamos en el 56, llegaron a decir que un militar entró al vestuario, cerró y a todos los convenció de que pierdan. Y los Globetrotters siguieron unidos, se juntaron en el año, creo que 97, todavía se juntaron y se encontraron jugadores que hacía un montón que no se veían. No se rompió nunca, ninguno nunca dijo, aquel partido lo entregó tal, tal y tal. Lo perdimos, y esa es la realidad. A ver, es un tema sensible porque bien sabemos también que hubo épocas en el fútbol argentino donde situaciones oscuras eran atravesadas. Sí. Entonces, pero hay una cuestión de, a ver, así como hubo un reflejo de hinchas durante décadas que ante lo intragable de la derrota, lo más sencillo era decir, fueron para atrás. Claro. Hoy lo que veo es que todo es líquido. Hoy no se analiza, hoy va todo rápido, es como una red social. Claro. Hoy es diferente Pero el es que asunto. este ejemplo, hoy no se piensa eso. es que la tragedia de los Globetrotters Sí. es ideal para explicar, porque no se jugaba por mucha plata. Los jugadores no eran ricos. Entonces, no había manera de que esos jugadores que jugaban casi que por un sueldito, tenían la posibilidad de ser campeones y la iban a desperdiciar por plata y que se iban a poner de acuerdo todos en un vestuario y que nadie nunca en 50 años más que vivieron la mayoría iba a decir sí, la verdad es que fue así, 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 fue tal cual y Juan. No, mentira, claro, no no existió nunca existe. eso. ¿Y tuviste la posibilidad de hablar con los Globetrotters? Y con algunos, pero eran grandes. Sí, más que nada con los hinchas. Los Globetrotters eran grandes y a mí me daba Claro, vergüenza. un poco claro. de hablarle de eso. Con algunos poco me crucé. Más que nada con algunos jugadores posteriores y con muchos hinchas de esa época. Sí, porque también los hinchas, los socios, de verdad, en aquella época como en todas las épocas, lo mismo que yo te decía al principio, se sumó mucha gente al público habitual del fútbol. Fueron esos los que buscaban nada más que una alegría. No eran los que estaban acostumbrados a sufrir. Estamos junto a Marcelo Calvente. Hoy te perdono un tema, porque ya lo hablamos un montón en tu otra visita que tiene que ver con aquel Lanús y la década 77-87, donde
Te metiste en profundidad en lo que Sí, fue una bueno. historia también, ¿no? Esa es increíble. Llena de matices. Aquí Ariel Ávila nos dice, el investigador no te corrigió, pero Marcelino Moreno es argentino. Nadie dijo Por ahí lo dije contrario. algo contrario, no lo ni recuerdo. vos ni yo. Pero sí, seguramente yo habré dicho otra cosa. Bueno, gracias a los que están del otro lado, siempre, 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 siempre. Gracias por estar atentos, sobre todo. Decimos que aquí en Abrir la Cancha y en Radiográfica en general, en tiempos donde hay un periodismo de pulsión permanente, donde se busca el efecto rápido, intentamos que sea un tema de dos tiempos, en el cual haya que pensar un ratito. Así que gracias de corazón y gracias a vos, Marcelo, porque una de las consignas de este programa es preguntar para escuchar y aprender. La historia del fútbol es algo increíble. La historia de por sí lo Disculpame, es. dije que era paraguayo, ahora recuerdo. No, es argentino. Si yo Tenés te razón escuchaba, vos, Ariel. Te corregía yo. Yo no me Tenés doy razón cuenta. vos, Ariel. Sí, estaba haciendo memoria recién. Perdón, Ariel. Digo que justamente eso. Este tipo de cosas son las que la gente no conoce a fondo. Esto no se habla. Estas cuestiones que tienen que ver con el pasado que fueron tan determinantes en la vida de las personas y de los clubes. Para Lanús esto es muy importante porque un club te lo puede torcer, se puede quedar en el camino. Lanús se superpuso a la desgracia de los Globetrotters porque en verdad fueron más los que creyeron que era una derrota que a los que pensaron que un equipo que tuvo la gloria en las manos la iba a cambiar por unos pesos sucios. No hay forma. Igualmente, el paso de los años le brindó a Lanús una dimensión enorme. Yo recuerdo los viejos tablones. Y el otro día estaba viendo unas imágenes que las puedo situar fin de los 40, comienzo de los 50, y es irreconocible la cancha de Lanús. Pero aparte la cantidad de gente que iba, a todas las canchas, porque todas eran chicas. Pensá que parte de las tribunas de Lanús vinieron de Racing. La cancha de Ferro, que todos conocimos, era la cancha de Boca. La cancha de Boca, claro. Claro, porque se iban, los clubes grandes iban llegando al cemento y los chicos empezaban a tener canchas más grandes de madera. La tribuna de Martín de Gainza, Sí. hasta su desguace, Sí. era las tribunas, o parte de las tribunas de la vieja cancha de Boca de madera entre 1924 y Las 1938. 3 tribunas fueron de la cancha de Boca, las 3. Fíjate que vos, si ves una foto de la cancha de Boca vieja, de la década del 20 y pico, vas a encontrar el formato típico de la tribuna lateral, la parte semi-hexagonal de la tribuna de Gainza y la del polideportivo. Claro. También esas que se completaban con otra tribuna de madera, que era la platea, esa no llegó, pero Ferro lo tuvo durante muchos años. Es más, si vamos ahora mismo, no a la cancha de Ferro, sino al club, nos vamos a encontrar con unos viejos bancos de metal pintados de verde, pero si llevamos solvente Lo limpiás y está. y se encuentra todavía el azul y amarillo, porque esas viejas plateas de la cancha de madera siguen estando. Hay una en el parte de la club. cancha de Lanús que era de la cancha de Racing, que tiene que ver con la tribuna lateral, esa vino de la cancha de Racing. La Pero cancha de claro, Racing que fue de madera hasta el La año primera, 46. Claro, porque se iban haciendo de a poco, iban creciendo de a poquito. No era cemento todavía. Yo recuerdo aquella cancha de Lanús de madera, ¿no? Que el paso de la madera al cemento fue aparte vertiginoso. Eso es lo primero que vi en mi vida yo, porque yo nací en Madariaga y Arias. Entonces yo salí a la calle y lo primero que vi fue, ¿qué es eso que hay ahí? Era la cancha de Lanús. Vivía a media cuadra. Increíble. Pero en muy poco tiempo, o sea, realmente en muy poco tiempo, Lanús pasó de tener casi la totalidad del estadio de madera al cemento, y aparte Sí. creció haciendo un estadio bellísimo Sí. en, reitero, muy poco tiempo, en una obra que tal vez para otro club hacerla desde cero hubiese significado una erogación económica importante, pero Lanús la hizo de a tramos, Sí. y aparte poniendo por delante una idea institucional.
claro. Y hubo mucha gente que colaboró, muchos dirigentes que hicieron lo imposible y la verdad que fue una epopeya, porque la verdad que la cancha de Lanús es una de las canchas más lindas de la Argentina, una cancha con las características y la capacidad como para grandes partidos, y de verdad, para el que conoció a la cancha de madera, y bien, digamos, yo la conocí bien y conozco bien esta, y la verdad que es otro mundo. Dentro del Club Lanús hay una maqueta bellísima. Sí, las dos las hizo un amigo mío, y también amigo del pibe que llamó, que tiene un sobrenombre que... De Granatops. De Granatops. De Alejandro. Claro, también es un hincha de Lanús, un pibe que era de la barra, de los que se agarraron a la trompada. Y era estudiante de pintura, y él hizo, recuerdo, cuando me encontraba habitualmente con él, enloquecido, mientras iba haciendo esas dos maravillas. Hizo la cancha vieja y la cancha nueva. La cancha vieja, la gente se arrima y llora. La gente de mi edad o más se arrima y llora. Una maravilla lo que hizo. Después yo con el tiempo, un día estoy en la radio y estoy entrevistando a Lodico, que era ¿Jugaba pintor. tan bien Lodico? Sí, un fenómeno. Era un crack. Era un crack porque aparte lo tenía pegada al pie. Era un 5 que iba en busca del arco rival y que tiraba caños y que gambeteaba. Era un fenómeno. Y como persona, otro fenómeno. Y estaba hablando con Lodico y llega este hincha, Billy se llama, Billy de Bernardi, que es el que hizo las dos maravillas que están en exhibición ahí debajo de la platea. Y cuando entra se dan un abrazo. Y le digo, ¿ustedes de dónde se conocen? Y porque yo estudié dibujo en el mismo lugar que estudiaba él. O sea, los dos tenían algo que ver con el arte. Ahora te voy a pedir para ir cerrando, porque ya se nos fue el programa. Yo no sé cuánto hace que estamos. 1 hora y media larga. Una historia sobre Lodico, a ver si es verdad, si es cierto, que tiene que ver con un botín. Pero antes aquí Diego nos dice, tuve la suerte de ir a la cancha de Lanús varias veces desde el 2004 hasta el 2025 inclusive. Cada vez que fui siempre vi obras nuevas. Bueno, es una característica de Lanús. Sí, lo que pasa es que ya está tan lindo que es difícil mejorarlo. Siempre se puede mejorar, pero la cancha se fue haciendo así. ¿Pero qué más? Y hay un trabajo, hay una historia de dirigentes que luchan contra la adversidad y que saben hacer las cosas. Bien, 17 horas 55 minutos. Espero que hayan disfrutado esta tarde de abrir la cancha. Reitero, teñida de granate. En estas 2 semanas de enero vamos a estar, las primeras 2 semanas de enero, vamos a estar hablando mucho, vamos a estar en charlas con colores, ¿no? Con diversos colores y tonalidades. ¿Hay tiempo para terminarla con la historia de los botines? Por supuesto, vamos a cerrar con eso justamente. ¡Qué grande! ¡Qué alegría me da! ¿Cómo es la historia del botín que Lodico recuperó cuántas décadas después? Yo quiero decirte primero... Para. Yo voy a hacer algo que en vivo no está bien, pero como esto después lo vamos a intentar subir a Instagram, @abrilacancha893, un saludo grande a Juliana Vigilante, que está con el Instagram, que la rompe toda. Ahora sí, porque te vamos a filmar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es la historia del botín de Lodico? Bueno, José Luis Lodico es un vecino de Lanús como yo, como cualquier otro. Yo, por supuesto, lo vi jugar en el año 72, 73, que él debutó. Lo vi ser campeón en el 76. Lo vi dirigir después a chicos chiquitos. Lo vi siempre ligado al Club Lanús. Pero también lo vi pintar paredes. Lo vi pintar cuadros. Lo vi tener un oficio porque la carrera de futbolista se truncó un poco antes de lo ideal, y aparte, por haber jugado tanto tiempo en Lanús, no había ganado buen dinero, y él se las rebuscaba mucho pintando paredes y pintando avisos publicitarios, y pintó inclusive cuadros que fueron premiados. Él fue una de las grandes figuras del equipo de Lanús que ascendió en el año 76. Yo te diría la máxima figura porque era el capitán, estaba en el mejor momento de su carrera, y bueno, la verdad es que era una gran figura. Lanús ganó
ese partido contra Almirante Brown en cancha de San Lorenzo, una multitud de hinchas de Lanús, también una muy buena cantidad de hinchas de Brown, la cancha repleta, Lanús gana y, como solía ocurrir en aquellos tiempos, la gente invadía el terreno y se llevaba la ropa de los jugadores. Bueno, Lodico terminó en el piso entregando su ropa, pero hubo uno que le sacó los botines. Y él le decía, los botines no, que me los compré de mi bolsillo hace una semana. Era el partido más importante, ascendía en la primera, pero él tenía todavía la mentalidad del jugador de fútbol humilde. La cuestión es que los botines se los sacaron. Pero bueno, él estaba contento, había ascendido a primera, lo pretendían River y Boca. No iba a andar pensando demasiado en los botines. Con el tiempo se olvidó de los botines. Pero un día estaba pintando el escudo en el fondo de la pileta, porque Lodico debe haber sido el tipo que pintó más veces el difícil escudo del Club Lanús. No cualquiera. Y él lo pintaba en las paredes del club, lo pintaba cuando necesitaban hacer alguna decoración. Bueno, estaba pintando en el fondo de la pileta, que era una costumbre, tener el escudo del Club Lanús, y él veía que un operario lo miraba. Y lo miraba, y él lo miraba al tipo, y el tipo miraba por otro lado, y lo volvía a mirar, hasta que el hombre se le acerca. Le dice, disculpe, ¿usted es Lodico? Y dice, sí, yo soy José Luis Lodico. Ah, bueno, mire, discúlpeme, pero yo tengo algo suyo y se lo quiero devolver. ¿Algo mío? Dice, sí, yo soy el que le sacó los botines el día de que le ganamos al Almirante Brown. Era mucho más joven, usted también. Pero me acuerdo como si fuera hoy que usted gritaba que los botines no, que se los había comprado. Y le dice, ¿y los tenés los botines? Sí, se los quiero devolver. Bueno, dice, esperá que voy a buscar el auto y ¿dónde vivimos? En tal lugar. Era un lugar bastante alejado, pasando Lanús ya. Y van hasta la casa. Lodico lo cuenta. Entran, el tipo va a un vestíbulo y ve en un armario una caja de zapatos con un celofán abierta, así puesta en exhibición, y los dos botines ahí adentro de esa caja. Cuando Lodico ve los botines en esa caja y la cuestión medio religiosa, la forma en que estaban exhibidos, obviamente se emocionó mucho. El hombre le dice, agárrelo, son suyos. Lodico levanta uno de los botines, lo mira, lo da vuelta y entre los tapones tenía pegado el césped del gasómetro. Es increíble. Claro, cuando él ve el césped, le volvió a la cabeza el recuerdo de todo lo que había vivido, porque por algo él después terminó siendo pintor, porque no había podido triunfar en el fútbol de acuerdo a sus condiciones. Cuando él asciende con Lanús en el 76, que fue su momento de gloria, se lo pelearon Boca y River para llevárselo. Y finalmente, por esas cosas que tiene el fútbol, la vida, no le tocó ir y después sufrió lesiones. Pero en aquel momento, cuando él ya era un operario y estaba, un operario calificado, pero ya estaba olvidado de esa parte, y de esos botines, volvió a ver a dónde había estado y lo que había sido. ¿Y si los quedó? Por supuesto que no. Le dijo, quédatelo vos. Yo con verlo me conformo. Marcelo Calvente, qué placer enorme tenerte esta tarde en la Vida Cancha. Un abrazo gigante, gracias de corazón por esta visita. Gracias a vos, Carlito. La verdad que la paso muy bien acá. Me emociono porque el fútbol visto de esta manera es emocionante. Pero también es hermoso hablar del juego. Así que gracias por la invitación y espero que siempre haya otra oportunidad.